martes de Dominó con Antonio de Turris. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Mira, está bastante movida el panorama electoral. Está bastante movido el mundo, Bueno, diría el yo. mundo, la economía, el tema social, el tema paritaria, el tema laboral. ¿Por dónde querés arrancar? ¿De arriba para abajo, de abajo para arriba? Y arranquemos con el bolsillo de la gente, que es lo que más le interesa. Nos interesa a todos, porque nosotros también somos trabajadores. Sí, bueno, mira, me parece que se abrió lo que se llama el modelo aceitero. ¿Qué es el modelo aceitero? Y bueno, alias el 36. Alias el 36, pero, digamos, adornado de tal manera que en lugar de que se haga un solo acta, se hace, digamos, en dos partes. Ahí, es como un partido de fútbol, primer tiempo y segundo tiempo. Lo importante es cómo termina el partido, y el partido termina en este caso con el 36%. Pero en el primer tiempo el gobierno se hace un acta que se dice 27%, con lo cual se cumple el tope querido tanto por Kicillof como por el gobierno no quiere dejar expuesto que le rompieron el techo. Exactamente, que le perforaron el techo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un acta de esa y después un acta complementaria donde con adicionales, etcétera, que se va dibujando, se da la diferencia, y en el caso de aceitero se logró el 36% cuando uno suma los adicionales, pero cuidado, que esto es muy importante, y es que es en una sola cuota. Otros gremios consiguieron menos, el 27%, pero en dos cuotas. Claro. No es lo mismo que yo desde abril, porque esto es retroactivo a abril, cobre un 36%, que cobre un 17% en abril, y en julio, agosto, septiembre o octubre cobro otro 10%. Sí, cuando ya la inflación te va licuando. Te va licuando, ¿no? Y mientras tanto yo ya acá de entrada tengo el 36%. Acá es el 36% y te da como promedio anual el 36%, punta a punta. En el otro caso, si vos haces bien los números, en lugar de un 27 tenés de promedio anual 25, 24, 23, 22, según el espacio que hay entre la primera cuota y la segunda cuota. A partir de allí, me parece, a partir de esta paritaria, está el siguiente escenario. Todos los que firmaron por el 27 han quedado descolocados. Y todos los que todavía no firmaron dicen, yo no puedo firmar por menos de lo que firmaron obviamente los de aceiteros, porque quedo descolocado de mi base. En la lista están bancarios, que todavía no cerró la paritaria y que están buscando también ahí adicionales a cuenta de algo y todo lo demás para que se supere el 30%. Está Camioneros, que hace el jueves un acto en Deportivo Español, creo, al mediodía. Gastronómicos, está Sanidad, que tiene la rama de droguerías, laboratorio, hospital de comunidad y clínicas y sanatorios, todos con pedido del 30%. Está también el sindicato de trabajadores del peaje, que también está pidiendo arriba del 30%. Y bueno, la lista continúa. ¿Cómo va a ser el gobierno para absorber todo esto? Es muy difícil, más aún porque los gremios de transporte, que tampoco cerraron las paritarias, son el eje o el pivote de este paro que va a haber el martes próximo, 9 de junio, que han adherido la CGT de Hugo Moyano, ha adherido la CTA de Pablo Micheli, han adherido muchos sindicatos. Y que va a terminar convirtiéndose en una suerte de paro general, ¿no? Claro, va a ser, me parece... Quiera o no, lo quiera o no el gobierno. Sí, creo que va a ser parecido al del 31 de marzo. Bueno, este es el panorama en materia laboral, es muy preocupante. Te agrego también algo que también es importante del día de hoy. El gobierno de la ciudad, a través de la Dirección de Estadística y Censo, ya venía desconfiando de los datos del INDEC. Entonces empezó a hacer mediciones propias. Una tiene que ver con empleo, con ocupación y desocupación. Y bueno, hoy dio el dato del primer trimestre de desempleo en la ciudad de Buenos Aires y le dio 8,4. El INDEC midió también semanas atrás para la ciudad de Buenos Aires y le dio el 5,3. ¿Está claro? En un caso, 5,3 son 82.000 desocupados, 8,4... Es una diferencia muy grande, ¿eh? Son 135.000 desocupados. Hay 52.000 desocupados más. ¿A quién creerle? Porque acá estamos con dos estadísticas oficiales, una nacional y otra del gobierno de la ciudad. Teñidas de política las dos, digamos. Teñidas de política, pero no hay consultoras privadas, esto quiero señalar. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿a quién creerle? Bueno, cada uno vive la realidad en la ciudad de Buenos Aires y puede saber un poco, bueno, cuál es el nivel de ocupación y el nivel de desocupación en la Argentina.
Bueno, en el plano ya más directamente político-electoral. En el plano político-electoral nosotros hoy vamos a aprovechar aquí la gentileza que ha tenido Facundo Moyano, que es el titular del gremio que agrupa a los trabajadores de los peajes de todo el país, que son unos alrededor de 7.000, 6.500, 7.000 trabajadores, para que nos cuente qué es lo que está pasando en el masismo, porque insistimos con lo que venimos diciendo desde hace varios programas aquí en Dominó, y que no es ninguna novedad, por cierto. Paradójicamente Massa, que según la mayoría de las encuestas viene detrás de Scioli y de Macri, o de Macri y de Scioli, pareciera ser, digo, que es el hombre que podría tener la llave para volcar la balanza hacia un lado o hacia el otro, pero al mismo tiempo es evidente que hay una crisis interna en el masismo porque hubo muchas deserciones. Hay una presión de los dos lados para absorber la mayor cantidad de gente. Exactamente. Del masismo. Entonces vamos a ver vamos a ver qué nos dice Facundo Moyano, el que está cerca de Massa y de todo el entramado de la mesa chica, sobre lo que está pasando allí adentro. Y fuera de esto, y más allá de lo que de las novedades que han reabierto, por suerte, el caso Nisman, y sobre todo con el tema de la notebook del fiscal, uno pensaba hace un par de horas, cuando en Europa anochecía y Blatter dejaba su cargo en la FIFA, es muy brutal esto que voy a decir, pero qué suerte para el gobierno que Grondona se murió. Pido perdón a los familiares y a quienes quieren o querían a Julio Humberto Grondona, el eterno presidente de la FIFA desde 1979 hasta que dejó este mundo. Digo qué suerte, porque acá se puede llegar a producir un efecto dominó, y ya se sabía, es decir, Blatter cae por una cuestión o decide renunciar cuando ya no puede sostener más el tema de las coimas, en las cuales se sabe que también estaba involucrado Grondona, que se había autodefinido no como el vicepresidente de la FIFA, sino como el vicepresidente del mundo, y ahí también entra el negocio del fútbol para todos, cuyas cuentas son cada vez más oscuras y cuyos montos son cada vez más significativos. Sí, estamos hablando de 1.800 millones anuales que están en el presupuesto de este año. Exactamente. Y que nadie sabe bien cómo se han manejado y hacia dónde van a parar. Aníbal Fernández es un hombre que debería dar explicaciones, porque él hace años que está vinculado con el mundo del fútbol, a través de su club, el Quilmes Athletic Club. De manera que esta es una novedad política importante, porque yo creo que va a tener una repercusión en la Argentina, en la AFA, y seguramente se volcará para el gobierno también, desde donde siguen haciéndole, entre comillas, grandes favores a Scioli, porque uno no puede dejar de asombrarse cuando escucha a Diana Conti decir alegremente, transparentemente, que si Scioli es presidente, ¿quién va a gobernar? Cristina. Bueno, con esta introducción, unos segundos y todo nuestro diálogo con Facundo Moyano aquí en Dominó. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. UMED, tu derecho a la excelencia. Comenzamos a construir una nueva universidad, ahora en el sur de La Matanza, para que todos, absolutamente todos, podamos seguir soñando. Estamos construyendo entre todos un futuro mejor. Fernando Espinosa, Intendencia La Matanza. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El trabajador, respetando las normas de seguridad y utilizando los elementos de protección. El empleador, implementando políticas de seguridad e higiene. Las ART asesorando. Y el Estado regulando y fiscalizando. Si cada cual cumple su rol, ayuda a prevenir accidentes. Y con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Muy bien, muchísimas gracias. Como habíamos anticipado, nos acompaña Facundo Moyano. Gracias por estar aquí con nosotros. Y nosotros decíamos en la apertura del programa, hablamos de la crisis que según nosotros se está produciendo dentro del Frente Renovador, porque, bueno, hubo mucha gente que partió, a algunos hacia el Frente para la Victoria, otros hacia el macrismo, y no se sabe qué va a pasar con Massa. Aparentemente Macri cerró las puertas para un eventual acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, creo que hubieron efectivamente varios dirigentes que abandonaron el Frente Renovador. Algunos dieron motivos entendibles respecto a que tenían que perpetuarse los distritos y por ahí la baja en las encuestas por parte de Sergio Massa, o según muchas encuestas de Sergio Massa, implicaba que no puedan mantenerlos. Yo creo que, bueno, hubieron algunas salidas muy desprolijas que utilizaron los mismos argumentos para irse del masismo que para irse del kirchnerismo y volvieron ahora al kirchnerismo. Por eso me parece que, en mi caso particular, yo puedo hablar de mí, la política no es una encuesta. No creo que porque baje o sube un candidato al cual acompañamos, al cual tomamos la decisión de acompañar por motivos políticos y por motivos ideológicos o de contenido, tengamos que abandonarlo. Me parece que no tiene que ser un condicionante para moverse políticamente una encuesta. Y tampoco la política es un cargo en mi caso, ¿no? Seguiré construyendo, no estoy desesperado por un cargo político, ni siquiera por perpetuarme en la Cámara de Diputados. Esto es una cuestión que tendré que definir en los próximos meses, pero la realidad es que yo miro con bastante, ¿cómo se puede decir? Me irrita bastante el hecho de que muchos dirigentes políticos hayan abandonado por el solo hecho de que un candidato baje o suba las encuestas. ¿Y qué cree usted que va a terminar haciendo Massa? ¿Qué es lo que se habla? No, Sergio Massa mantiene su candidatura, su precandidatura a presidente de la Nación, y bueno, veremos qué pasa en los próximos meses, pero las conversaciones que he tenido con él arrojan esa postura de mantenerse, de seguir peleando por los votos que tiene, y bueno, veremos qué pasa en estos meses. Pero... ¿Y si no ingresa el Frente Renovador al balotaje, en caso de que haya balotaje? Bueno, ¿por qué se inclinaría? Son escenarios hipotéticos. La verdad que yo tengo en cuenta que el candidato que apoyo ingrese al balotaje. Por lo tanto, no puedo decir, no puedo emitir una opinión en un escenario hipotético. ¿Él ha pensado o ustedes han hablado con él sobre la posibilidad que también se ha venido meneando en los últimos días de una boleta corta para dar la lucha, concentrar la lucha en la provincia de Buenos Aires, donde él indudablemente tiene un caudal que puede volcar o gran parte de una elección? Sí, las alternativas todas se analizan, es natural que se analicen todas las alternativas, más con toda la información que corre, ¿no? Información que puede tener un correlato en la realidad, información que puede ser una operación mediática, ¿no? Pero se tiene en cuenta todo y a partir de tener en cuenta todo eso se elaboran muchas alternativas. Pero lo oficial, lo que ha transmitido Sergio Massa, lo que me ha transmitido particularmente es que mantiene su candidatura, su precandidatura a presidente de la Nación. En el terreno económico, ¿cómo están viendo la situación? Porque, por un lado, los indicadores de inflación, digamos, están desacelerándose o se mantienen estables ahí por el 2%, un poquito más, un poquito menos, pero, digamos, todavía no despega la economía y hay muchos llamados rojos, o sea, déficit, mucho déficit fiscal, déficit en el comercio exterior, la relación con Brasil no apuntala, las reservas están ahí sostenidas básicamente por endeudamiento. ¿Cómo están viendo el panorama, por lo menos económico, de aquí a fin de año? Hay estabilidad dentro de la inestabilidad de las variables económicas que usted acaba de mencionar, ¿no?
porque no se puede llamar estabilidad económica a un país que tiene en promedio un 30% de inflación, ¿no? Lo que pasa que con la inflación que hubo el año pasado se puede decir que se normalizó, ¿no? El año pasado, según estimaciones del CIFRA, que usted las mencionó, un 36,7% de inflación. 36,8%. 36,8%. Claro, esto parece un jardín de rosas. Claro, si está en el 28, bajó 10 puntos. Claro, entonces uno por ahí la sensación es que se normalizó la situación, pero la realidad es que todavía seguimos teniendo una inflación de un 30%. Entonces, no se puede decir que esto es normal. Y entonces, a la luz de eso, ¿cómo queda el tema de las paritarias? Bueno, las paritarias son conflictivas, como ya lo hemos comprobado, con los conflictos que están surgiendo, con el paro que se va a realizar el 9 de junio. Realmente, bueno, vimos varios gremios que acordaron, pero son los gremios que acordaron siempre. O sea, no se puede esperar conflicto en esos gremios porque son gremios que directamente firman los que les dicen que tienen que firmar, ¿no? Hablamos de UPCN, de la UOCRA, de la UOM mismo, más allá de los amagues, y la libertad de acción que Caló siempre plantea sus bases por miedo a entrar en contradicciones con la misma. Pero la realidad es que son paritarias que no solamente tienen el condimento de no superar la inflación este año, sino de no poder recuperar lo que se perdió el año pasado, ¿no? Remitiéndonos nuevamente al CIFRA. El CIFRA habla de que los trabajadores perdieron un 4,8% de poder adquisitivo. Claro, expliquemos a los televidentes. CIFRA es un centro de estudios de la CTA de Hugo Yasky, o sea, una CTA oficialista. Claro. Por lo tanto, digamos... Para que no... Serían cifras indiscutibles. Indiscutibles, por lo menos por parte del gobierno. Porque aparte los informes que arrojan tienen una carga subjetiva muy importante a favor del gobierno, pero sin embargo las cifras que arrojan hablan de que hay una pérdida de casi 5 puntos el año pasado. Un ajuste. Y yo quería agregar otro dato, ¿no? El CIFRA utiliza un mecanismo de medición que es el que el ministro Axel Kicillof utilizaba en el CENDA, el Centro para el Desarrollo Argentino, que lo elaboró en el 2007 cuando se desechó la metodología de medición del INDEC. Pero en aquel momento Kicillof no era funcionario. Claro. Bueno, después tuvieron que borrar todos los datos, pero bueno, es el IPC 9 provincias, si no me equivoco, es el que utiliza el CIFRA y el que arroja los datos del ajuste que efectivamente se está dando en la Argentina, ¿no? Por eso decía, no solamente con esta pauta que quiere establecer el gobierno no se va a superar la inflación de este año, que va a estar por encima, a mi entender, de un 30%, sino que no se va a recuperar lo del año pasado. Moyano, un segundo, vamos a unos auspicios y en un minuto estamos de vuelta porque le vamos a preguntar, bueno, él como dirigente de un gremio que tiene que ver con los trabajadores del peaje, bueno, está por vencer su paritaria o su convenio, su acuerdo, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Firma por el 27 o sigue un poco la línea de aceiteros? En unos segundos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción. Grupo Asegurador. Es bueno tenerte. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli.
Bueno, estamos hablando con Facundo Moyano y entramos justamente en el tema de la paritaria del propio gremio que dirige Facundo Moyano, porque tengo entendido, Moyano, que a fin de mes vence el convenio de ustedes. Estamos en negociación. Ya están en negociación. Estamos negociando paritarias. Hicimos un pedido de un 42%. ¿42? Sí, la empresa lo rechazó. Eso es para recuperar lo del año pasado, pues. Sí. Ni siquiera Aceiteros con el 36 recupera lo que se perdió el año pasado. No, por eso. Nosotros el año pasado cerramos un 34, siempre tomamos la inflación del CIFRA. Más allá de que también la inflación de la CGT es muy parecida a la que arrojó CIFRA, es un poquito más. Pero la realidad, bueno, como decíamos hace un rato, a eso no te lo pueden discutir, ¿no? Porque es una consultora oficialista. Nosotros pedimos el 42 teniendo en cuenta lo que se perdió el año pasado, ¿no? Los 3 o 4 puntos que se perdieron el año pasado y lo que entendemos se puede llegar a perder ahora si cerramos la pauta salarial que establece el gobierno. Por eso pedimos eso, la empresa rechazó, hizo una contraoferta de un 30% y bueno, seguimos en negociación. 30%. Facundo, una pregunta para esclarecerle a la gente. ¿Con quién negocian ustedes? Pregunto esto porque el gremio suyo agrupa a los trabajadores de peaje de todo el país. Sí. Y hay autopistas que son regenteadas por la provincia de Buenos Aires, sí, otras por el gobierno porteño, sí, y otras por otros gobiernos provinciales. ¿Con quién negocian ustedes? Generalmente, bueno, usted sabe que los convenios de actividad, que nosotros no lo tenemos todavía, estamos trabajando en construir un convenio de actividad, convenios de empresas y convenios de grupos de empresas. Nosotros generalmente con los accesos negociamos convenios de grupo de empresas. En este caso antes negociamos con los 4 accesos, ahora como fue estatizada Autopistas La Plata o BASA, que la estatizó la provincia de Buenos Aires, claro, por eso hacemos un convenio de grupo de empresas con 3 empresas, las 3 autopistas privadas, diríamos. ¿Y las demás están obligadas a y las adherir? demás, sí, porque por una cuestión de relación de fuerzas nosotros llevamos y decimos, bueno, firmaron esto. En realidad las que marcan la pauta son estas. Perfecto. Muy bien, entonces 30 y ustedes piden 42. Sí, yo creo que es mucho de diferencia. Yo creo que, bueno, vamos a acordar por el medio. El problema que se presenta, que es una cosa insólita, es que empresarios y trabajadores a través de su organización sindical se ponen de acuerdo y después cuando vamos a homologarlo es el Ministerio de Trabajo por decisión del Gobierno Nacional o el Ministerio de Economía por decisión del Ministro y del Gobierno Nacional que te dice no, esto no se puede. ¿Y entonces cómo van a hacer? Y bueno, veremos de qué forma, lo del precedente de Aceiteros realmente es algo que ayuda. Veremos qué pasa con los gremios que todavía no cerraron. El sindicato de camioneros, que de ninguna manera va a aceptar la pauta de ajuste que plantea el gobierno, que es del 27%. ¿Cuánto pide camioneros? Camioneros está pidiendo un 35%. 35%. Tampoco hay avances ahí. Con las empresas siempre hay avances, porque utilizan una práctica bastante racional. Lo que pasa es que el Ministerio se ha puesto muy duro con respecto a no quebrar esa pauta del 27%, que significa un ajuste. A ver, hay que decirlo como es, ¿no? Cuando hablamos de la pérdida del poder adquisitivo, un 5%, bueno, este año no solamente no se recupera eso, sino que vamos a perder también con la pauta salarial que establece el gobierno. Entonces, lo que estamos diciendo con la paritaria, cuando la queremos romper el techo que impone el gobierno, es no al ajuste. Ahora vamos a suponer que ustedes consiguen la intermedia, de 30 a 42 consiguen 36 como Aceiteros. Ahora, hay un sector de los trabajadores que está alcanzado por ganancias. Ese que obtenga un 36, al bolsillo de trabajador va a ir menos del 30, porque varios puntos se lo va a quedar el impuesto a la ganancia. Más el que ya está alcanzado. Más, por eso, por encima de lo alcanzado. Entonces, ¿cómo van a hacer ahí? Porque finalmente ustedes dirán, conseguí el 36, pero el trabajador dice, está bien, ustedes consiguieron el 36, pero a mí, en mi recibo de sueldo, en mi bolsillo, me entró el 28 quizá. ¿Cómo van a solucionar ese problema? Que también lo tiene el gremio bancario. O sea que la paritaria bancaria, justamente una de las trabas es esa. Como organización sindical y la parte empresaria siente que el impuesto sea privatizado, ¿no? Porque una cosa que depende de una decisión del gobierno nacional, porque si bien depende de las cámaras, ¿no? De actualizar automáticamente el tema de ganancias, las cámaras están compuestas por mayoría del oficialismo, por lo tanto es una decisión de modificar esto. La verdad que por no estar esa decisión termina pagando el sector privado
ese impuesto, ¿no? Porque en este caso los bancos, esperemos. En este caso los bancos. Sí, pero los bancos no lo han acordado, ¿eh? Los bancos dicen, no, bueno, ese es un problema de ustedes, vayan y discutan con el ministro de Economía, no con nosotros, rechazan. Los bancos dicen, no con nosotros, ¿por qué tenemos que absorber nosotros algo que debería reducirlo el gobierno? Pero en la práctica, si el gobierno, como tiene una posición testaruda, no modifica eso, lo terminan efectivamente porque, a ver, la función del dirigente sindical es no permitir que el trabajador pierda poder adquisitivo. Pero Moyano, hasta ahora, que yo sepa, ninguna empresa tomó a su cargo el mayor pago de ganancias. No, hay el caso de 2 bancos, pero que viene por convenio de hace muchos años, de 10, 20 años atrás. Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero no ahora. Esto ha sido históricamente así. Bueno, pero esto es un condimento más que hace más conflictiva la paritaria, ¿no? Por eso digo. Esto es un condimento más. Ahora, teniendo en cuenta que estamos en un año electoral y con las elecciones encima, ¿cómo se destraba esto? Bueno, la realidad es que el gobierno, yo creo que hasta por una cuestión práctica, esto no es que el gobierno se encapricha, el gobierno ha jugado discursivamente con este tema de ganancias, con algo que generó un cierto efecto que terminó de alguna manera afectando los intereses del sindicalismo, diciendo, no, pero es solamente están afectados del 10%, que en realidad están perjudicando a los que todavía no ingresaron al sistema formal de trabajo. ¿En el gremio suyo cuántos son los alcanzados, por ejemplo? Ahora que se sumó el sector jerárquico, que todos están alcanzados, alrededor de un 50% están alcanzados. O sea, la mitad de los trabajadores. Entonces, ustedes adhieren al acto y al paro del martes próximo. Exactamente. Sí. Muy bien. Supongamos que el paro es un éxito, pero, como usted acaba de decir, el gobierno es testarudo y no modifica. ¿Qué es lo que hacen? Los paros no solamente son para tener una respuesta inmediata, sino para marcar una postura. En los 90 habían paros y no cambiaba la política de gobierno. En este caso se hicieron varios paros, no hubieron modificaciones, más allá que se puede entender que la exclusión en el 2014 del medio aguinaldo también fue por un efecto después del aviso del paro del sindicato de camioneros. Pero fue marginal eso. Fue muy pequeño, pero el gobierno, según lo que se logra instalar, porque el sindicalismo también tiene, la deficiencia de la comunicación, ¿no? Porque no es que se está peleando por un sector oligárquico, ¿no? Esto hay que saber explicarlo y hay que entender que si el 50% de los trabajadores cobra 5.500 pesos según datos del INDEC, es un reclamo que va por otro carril. Si hacemos un paro por eso, no es que vamos a tener una respuesta. Pasa que el gobierno pero dentro del paro está también el aumento del salario mínimo, está el aumento de emergencia para los jubilados, está el dinero retenido de las obras sociales. Digamos, ahí hay un conjunto de cosas, no se limita al tema de ganancias. Esto es lo que decimos nosotros, pero el gobierno, que tiene muchas más herramientas comunicacionales, dice no, el paro es por el 10%. Qué poco solidarios que son los trabajadores. Es la aristocracia obrera. Sí, además está el discurso del gobierno de que gracias a ese impuesto pueden funcionar los planes sociales variados que hay, con lo cual es un discurso muy fuerte también. Claro, porque sí, pero relativo, pero muy relativo, y con eso terminamos. La asignación universal por hijo hace un año que no se aumenta el valor, con lo cual por la inflación ya perdió más de una cuarta parte del poder de compra. La última modificación fue en junio del año pasado. Entramos en junio sin ningún tipo de aumento. Bueno, Moyano, gracias por estar aquí en Dominó y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el martes, como siempre aquí en Metro. Gracias.